años, que es tratar de poner en acciones concretas un plan para la América, no tener que estar pensando en acciones individuales cada cierto tiempo, sino que pudiéramos tener una coordinación de actividades institucionales en el mayor, digamos, ámbito posible, pero obviamente con la participación activa de los países, de los organismos no gubernamentales, el sector académico, el sector privado y sobre todo por la juventud. Y eso se trata este día. Estamos aquí en Medellín hablando de compromisos intergeneracionales, que es la base del futuro para la sostenibilidad del recurso hídrico. ¿Qué podríamos decir que es uno de los mayores retos de la gestión del recurso hídrico actualmente en las Américas? Uno de los mayores retos que enfrenta el hemisferio, no solamente en América Latina, sino es un reto hemisférico, básicamente está en cómo poder visualizar la gestión del agua desde un punto de vista integrado, pero en el sentido real. Cuando nosotros realizamos de que vivimos en un mundo, en los primeros 10 años del siglo XXI, el mundo ha sido sometido a muchas importantísimas crisis que se relacionan con la salud, que se relacionan con la energía, con las finanzas, con el clima, con la producción de alimentos. La gestión del agua es uno de muchos de esos elementos. Creo que estamos regresando un poco a la visión original que fue fundamental pues, en el pensamiento de la Cumbre de Río del año 92, que era la visión del cambio global. Al final de cuentas, interdependiente, parte de los retos que estamos tratando de asumir con las sesiones que hemos planteado en este diálogo séptimo es cómo volvemos a articular todas las partes de manera tal que las soluciones puedan ser más sostenibles y más realizables también. Ya. Bueno, la UICN junto con otras organizaciones, como habías mencionado, estamos impulsando la gestión integrada del recurso hídrico como una de las soluciones a la adaptación al cambio climático, como uno de los caminos. Pero además pensamos que esto puede suponer una oportunidad para los países, pero quería saber cómo lo veis. Claro, cuando se habla del cambio climático, muchos cuando mencionan el tema del cambio climático se imaginan solamente la parte de mitigación. Mitigación se asocia mucho con energía, su eficiencia y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero en el caso de la adaptación estamos hablando del agua. Al final de cuentas es un recurso que transversaliza la mayoría de los sectores productivos también. Entonces tenemos que entender que lo que puede hacer una gran calamidad o una gran amenaza o realmente un desastre para un sector puede convertirse en oportunidades para otro. Entonces esto se fundamenta en que tenemos que tener un conocimiento amplio primero de cuáles son las circunstancias del clima que van a afectar a una región o a un sector y tratar de convertir esto en una oportunidad más que en una debilidad. En el caso de la energía, aún siendo visto desde el ámbito de la mitigación, nosotros podemos decir que algunos países, en el caso de Centroamérica en particular, tienen una oportunidad. ¿Por qué? Porque al utilizar mucha energía renovable y planificar sus próximas elecciones futuras en el ámbito renovable, la hidroeléctrica, y podrían haber algunas zonas de los países que van a tener más contenido hídrico, pues obviamente la planificación puede ir hacia la oportunidad que les generaría tener más agua y tener mejores condiciones renovables. Y asimismo no planificar obras de altísimo costo de infraestructura de generación hidroeléctrica en zonas donde va a haber menos agua. Entonces aquí es a donde realmente el hilar fino de la ciencia, el conocimiento y la información junto con la toma de decisiones se convierten realmente en elementos para cumplir ese objetivo. ¿Cómo podemos convencer a los tomadores de decisión o negociadores de cambio climático que se sienten a dialogar más con las personas o los funcionarios que realizan la gestión del agua? Para que este diálogo sea un canal mucho más fluido. Yo creo que los negociadores y han estado siempre abiertos a absorber cuanto ellos puedan de información, conocimiento y de pareceres. Tal vez lo que no hemos entendido y en que nos dedicamos un poco más a la parte de información, ciencia, de conocimiento,
es a generar realmente productos adecuados para el tomador de decisión. Estamos hablando de un tema que en sí trae mucha incertidumbre. Entonces, ciertamente la toma de decisiones implica riesgos, pero los riesgos también tienen que minimizarse porque tenemos ahora que ver este concepto integrado, ¿no? Entonces, lo que quisiéramos nosotros es, desde nuestro ámbito, digamos, técnico-científico, poder llevarle a nuestros tomadores de decisión mayor precisión. Entonces, yo creo que la puerta está abierta, yo creo que nunca se ha cerrado. Yo no he conocido nunca negociadores en el ámbito de las convenciones de cambio climático u otras que estén cerrados a entender, a tratar de poner de su parte, a tratar de llevar soluciones, pero también estas posibilidades se limitan en el hecho de que cuando la incertidumbre es muy grande, tendría que esperar su oportunidad pues, para que sea viable. Ahora, también hay sociedades que ya por sí, por tal vez sus características económicas, sociales, podrían tener esa vocación y esa facultad. Podría, como se ha visto en algunos países en el hemisferio, que ya existe una vocación ambiental muy fuerte donde las personas y las autoridades están dispuestas a asumir el riesgo de una decisión aún incierta, pero que están convencidos de que va a favorecer el desarrollo sostenible de su país. Entonces, desde ese punto de vista, podrían existir algunos países que así ya más bien están encaminados a la. Pero es una ecuación difícil de resolver. Yo creo que no tenemos una solución única. Yo creo que los casos deberían abordarse uno a uno o con regiones similares y tratar también de promover soluciones integrales entre países que puedan permitir, digamos, que sean más costo efectivas y costo eficientes las soluciones que se planteen, que el tomador de decisiones entonces pueda asumir ese riesgo y ese reto con mayor certeza. Muy bien.